el doctor David Tuesta Cárdenas. Él es presidente del Consejo Privado de Competitividad. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor David Tuesta. Siempre es un gusto dialogar con usted. ¿Cómo está? Buen día, muy amable. ¿Cómo ha estado, José? Como siempre, un placer. Bueno, es el momento para analizar el informe, sexto informe de competitividad 2024-2025 que ha presentado recientemente el Consejo Privado de Competitividad, el cual presenta un conjunto de políticas públicas debidamente priorizadas por su impacto competitivo y centrado en varios factores. ¿Qué factores considera este informe de competitividad empresarial, doctor David Tuesta? Mire, don José, este es un informe que realizamos anualmente y en el cual analizamos 11 factores, ¿no? 11 factores que consideramos determinantes de la competitividad del país. Entiéndase que la competitividad del país es entendida como aquellas factores, fuerzas que permiten que el país pueda continuar creciendo y tener mejores perspectivas que el resto de países, ¿no? Porque esto es, entiéndase que todo siempre es un espacio de competencia, mercado que tú no ganas, mercado que pierdes, ¿no? Mercado que lo toma otra economía. Entonces, uno siempre como país tiene que estar en permanente evolución, en permanente mejora. Y lo que se observa al analizar estos 11 factores es un deterioro ya constante en este motor de la competitividad. De hecho, en el ranking del IMD, uno puede observar una pérdida de la posición de competitividad del Perú de 20 puestos, ¿no? Entre el 2011 al último dato que está para el 2024. 11 posiciones. Cuando observamos o analizamos cuál es el factor o qué factores son los que están, sobre todo más importantes, que están detrás de esta pérdida de competitividad, se encuentra el que se denomina eficiencia del Estado. El Estado en el Perú se ha convertido en la principal traba, lejos de ser un socio, porque en cualquier economía en desarrollo uno observa que el sector privado y el sector público son socios, ¿no? Para proveer un mayor bienestar económico. Y tienen que ser socios y eso lo tiene que entender su audiencia, porque el Estado per se, sin sector privado, no es nada. El Estado per se no genera empleo, no genera trabajo, no genera nada sostenible a largo tiempo. El Estado, en principio, debe ser un organizador. ¿Y cómo organiza? A partir de los impuestos que pagan ustedes, ¿no? Y los grandes, es el sector privado. El que hace la economía es el sector privado. Y lo que se observa es que, habiéndosele pagado, dándole nosotros como ciudadanos, como empresa, ingresos al Estado para que administre y haga buenas políticas públicas, lo que ha venido sucediendo es un Estado que ha hecho malas políticas públicas y hace que la economía no avance. Y ahí identificamos pues varios sectores de los cuales, o varios ámbitos en los cuales el Estado está haciendo mal su trabajo. El más dramático probablemente es el de capital humano. Capital humano son las capacidades que tiene cada uno de nosotros para desarrollar nuestras labores, nuestras funciones, en donde lo desarrollemos, sea independiente o sea como trabajador en planilla. Y la única manera que uno puede mejorar su prosperidad es mejorando sus ingresos, y mejorando sus ingresos pues depende de qué tanta productividad tengas. Y esa productividad depende de tu educación, ¿no? Tu capital humano, que es tu educación, y tus condiciones de salud. Pues bien, esos son dos factores, dos ámbitos donde el Estado lo ha hecho realmente mal y donde realmente parece que ir en retroceso, ¿no? Porque las cifras realmente en ambos ámbitos son devastadoras y claro, y esto al final tiene consecuencias, por ejemplo, en el hecho de que la tasa de pobreza no logre regresar al nivel prepandemia, ¿no? Hoy la tasa de pobreza, si bien es cierto, bajó de 29 a 27,6 entre el 2023 y el 2024, ese 27,6 es mayor al 20% que se tenía antes de la pandemia. Todos los países o la gran mayoría de países de Latinoamérica han regresado a su tasa prepandemia. Perú no lo consigue. ¿Cuál es uno de los factores de fondo? Este problema de capital humano. Y este problema de capital humano que le comentaba, educación, salud, es el que viene lastrando
nuestra competitividad. Y otros factores también como infraestructuras, que ahora está estado comentando mucho el tema de APPs, que también es un tema que Usted nos explicaba hace unos instantes que estamos bastante rezagados. Entonces, si es que no estamos aplicando políticas para desarrollar capital humano, para desarrollar infraestructura, para impulsar inversión privada, ¿cuáles son los riesgos que estamos asumiendo en estos momentos? un deterioro continuo, una pérdida de bienestar evidente, que como le he comentado con las cifras de pobreza, eh, y al final un descontento, ¿no? De la población, cómo se vienen gestionando las cosas y que puede terminar derivando en mm, decisiones hepáticas, ¿no? No bien pensadas en las elecciones del 2026, por ejemplo, ¿no? De hecho, digamos, estas insatisfacciones son las que nos han venido, esa insatisfacción con el desempeño económico, que en gran medida está relacionado con el deterioro de nuestra clase política, porque las políticas públicas, esas buenas leyes, normas, las deberían hacer buenos políticos y responsables. Y está de más decirle, ¿no? Toda la población sabe qué cosa tenemos en el Congreso. No tengo ni que yo decir nada. Ya siempre digo Congreso y la gente ya se le escarapela la piel, se le para los pelos, sabe de qué hablo. Entonces, eso mismo hace pues que genere esta inconformidad, ¿no? Que se manifiesta seguramente en las encuestas de aprobación tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Y luego, pues genera un efecto, explosión, vamos a llamarlo así, al momento de elegir al candidato o los candidatos en las próximas elecciones, ¿no? Eso es cíclico y cada vez va a ir siendo peor. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya después de lo de Castillo ya nos hemos quedado curados, no me queda claro. Yo creo que siempre va a haber oportunidad para el oportunista, baja la redundancia, en un escenario en el cual el marco político está limitando las posibilidades de elegir buenos gobernantes y buenas políticas. Ahí estamos atrapados, lamentablemente, en un círculo vicioso que se ve difícil de romper. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, a que se propongan, por ejemplo, leyes o normativas tanto del Ejecutivo como del Congreso, de ir incrementando sueldos y salarios a los maestros, desligados de sus evaluaciones, o que las evaluaciones a los docentes cada vez sean más fáciles, como se evidencia cuando se revisan estas pruebas. El hecho de que, no obstante, el presupuesto del sector educación haya crecido en 100%, ¿sí? Porque el sueldo de los maestros de educación básica ha subido en 100%, y se observa un deterioro patente en las capacidades de lectura y en las capacidades de conocimiento matemático, estancados. No solamente menos de un tercio de los alumnos tienen los conocimientos básicos, o sea, el otro 70, ¿qué tiene? Claro. ¿No? Entonces ya sabe usted a dónde va nuestro capital humano. El hecho de que solamente un tercio de los colegios en el Perú tengan luz, agua y desagüe. 70% de los colegios pues no tienen. Eso que es algo básico, ¿no? Ya no hablamos ni del profesor, ni de la Claro. pizarra, ni del maestro. Hablamos de que nuestros alumnos van en el 70% de los locales escolares públicos ¿a qué? ¿No? A áreas, digamos, que son focos de todo, ¿no? De, de un mal bienestar y un foco de infección seguramente, sí que los baños no están en buenas condiciones operativos. Entonces, eso es lo que hace un mal político, ¿no? Un mal político, en vez de dedicarse a esto, está pensando en dar retiros de AFP, ¿no? O sea, en las medidas populistas, en vez de concentrarse y solucionar estos problemas. Y más bien está preocupado en la licencia para su universidad, para que nadie me entorpezca mi In- posibilidad de ponerme dinero en el bolsillo, Intereses ¿no? personales, ciertamente, ¿no? Y Una, pre- repartiendo títulos que no sirven para nada, ¿no? Así, una pregunta final, porque usted que está con una agenda bastante apretada, mi estimado doctor Tuesta. Ustedes están planteando un conjunto de 9 propuestas, de 9 políticas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire,
deberíamos empezar al menos por aquellas que no, o que generen menos confrontación, ¿no? Porque lamentablemente hay políticas que requieren un consenso que no existe, es difícil hacerlo simplemente por mano dura, como por ejemplo el tema de los altos costos laborales. ¿Ya? Esos altos costos laborales que lleva a que, y yo lo llevo siempre al nivel micro, que lleva a que una pequeña bodega no pueda tener gente en planilla, que tenga que trabajar en negro en muchos casos. ¿Por qué? Porque no son capaces, no hay recursos para pagar tremenda carga. Las grandes empresas lo hacen. ¿Y cómo lo hacen de alguna manera? Porque tiene la capacidad de contratar a gente de alto capital humano. Entonces le reditúa. Pero a más abajo no se puede. Entonces, eso es más complicado. Pero ¿dónde se puede trabajar? Es en inversión pública, inversión, asociaciones público-privadas, en desregulación. Algunas de las cosas que estuvo intentando hacer el ex ministro Salardi y que ahora ha quedado con un gran signo de interrogación, ¿no? Hay una autógrafa para la ley de asociaciones público-privadas que está en el Ejecutivo y que aparentemente tiene cierta resistencia por algunos sectores del Ejecutivo, pero ojalá que yo digo, de las pocas cosas que yo creo que deberían aprobarse por insistencia, ¿no? Por parte del Congreso, porque desde la mayor parte de expertos coinciden que esta es una buena ley. El otro tema tiene que ver con todo el tema de las 400 y pico medidas desregulatorias. Ha salido una norma también de trabas burocráticas de Indecopi que debieran ponerse urgentemente sobre la mesa porque tienen acogotados, y repito siempre, a los más pequeños que son los más débiles, ¿no? Entonces yo creo que al menos esas dos áreas tendrían que avanzar rápidamente. El otro espacio, el que está en el ámbito de nuestra lamentable clase política, solo nos queda esperar que la oferta electoral mejore y luego que los electores voten más con el cerebro que con el hígado. Muy bien, doctor David Tuesta. Yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR Comunicación Regional. Buen día, muy amable como siempre. Muchas gracias, don José. Un placer. Gracias. Conversamos con el doctor David Tuesta Cárdenas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ex ministro de Economía y Finanzas.